Entonces, vamos a hablar entonces de la teoría de Jung. La teoría de Jung es una teoría psicológica para, para hablar de la personalidad, toma en cuenta al medio social, que tanto nos relacionamos, que tanto nos involucramos con el medio social. ¿Cómo estás, Mayra? Buenos días. Entonces, si tú eres una persona que huye, en este caso del medio social, no le gusta mucho interactuar, entonces serías un sujeto introvertido. En cambio, si eres una persona que gusta del medio social, le encanta siempre estar en grupo, entonces serías un sujeto extrovertido. Los extrovertidos son sociables, conversadores, amigueros, fácilmente interactúan con una persona o con varias personas. ¿Qué tal, Christopher? Buenos días. Recordemos que el introvertido, en cambio, era tímido, callado, prefería la soledad, era una persona aislada. Intro significaba dentro, quiere decir que su mundo estaba vertido hacia adentro. En cambio, extro significaba fuera, entonces su mundo estaba vertido hacia afuera, prefería la relación o el contacto con los demás. Jean-Pierre, buenos días. Aparte de la teoría psicológica de Jung, tenemos por acá a la teoría filosófica de Edward Spranger. Spranger clasificaba la personalidad tomando en cuenta los valores. De esa manera clasificaba la personalidad. Quiere decir que era una teoría axiológica. Si una persona, por ejemplo, valoraba más la verdad o el conocimiento, era un sujeto teórico. Si una persona valoraba más el poder, la ambición, era un sujeto político. Si valoraban la belleza o el arte, era considerado como un sujeto estético. Si valoraban principalmente a Dios o a algún ser espiritual, entonces era un sujeto religioso. Si valoraban ayudar a los demás sin pedir a cambio nada, serían considerados como un sujeto social. Entonces, de esa manera, ¿no? ¿A qué le damos mayor valoración? De repente le damos mayor valoración a los bienes y servicios. En ese caso seríamos sujeto económico. Por ejemplo, los científicos, al igual que los alumnos, son considerados sujetos teóricos porque les gusta estudiar, investigar, averiguar, buscar la verdad, adquirir conocimientos. Los políticos, los militares, los policías, los alcaldes, los congresistas serían considerados como sujeto político porque generalmente van en búsqueda del poder y hasta se pelean, ¿no? Por el poder. En el caso del sujeto estético, tenemos a los escultores, pintores, diseñadores de modas que van en búsqueda de la belleza del arte. En el caso del sujeto religioso, tenemos a los sacerdotes, creyentes, obispos, arzobispos, cardenales. Ellos estarían encajando en este ejemplo. En el caso del sujeto social, son las personas que les gusta ayudar a los demás de manera desinteresada. Tendríamos, por ejemplo, a los bomberos. Los bomberos que siempre ayudan a los demás, ¿cierto? Ya sea de mañana, tarde, noche o hasta de madrugada, arriesgan su vida por los demás. No solamente los bomberos, todos los filántropos. El filántropo es aquella persona que ama al prójimo y siempre está ayudando, ¿no? A los abuelitos desamparados, a los niños abandonados, donando frazada, donando ropa, incluso hasta de forma anónima a los demás. Y en el caso del sujeto económico, como le gustan los bienes y servicios, acá estarían, por ejemplo, pues a los administradores, ya que les gusta clasificar los bienes y servicios. Los administradores, aparte de los administradores, por ejemplo, estarían los economistas, ¿verdad? Los contadores también se encuentran en esta categoría. Listo, chicos. Vamos a concentrarnos en otra teoría de la personalidad
llamada el psicoanálisis. El psicoanálisis no solamente es una teoría de la personalidad, también es una escuela psicológica. Hemos hablado en el primer o segundo tema de las escuelas psicológicas. Entonces, el psicoanálisis también es una escuela psicológica. El psicoanálisis también es un método terapéutico, porque el representante Freud, por ejemplo, trabajaba con pacientes que sufrían de neurosis, que sufrían de histeria, y Freud usaba métodos terapéuticos para curar al paciente de esa crisis de neurosis, de esa crisis de histeria. Aunque Sigmund Freud estaba convencido que si una persona sufría de neurosis o histeria, era por culpa de sus traumas infantiles. Así que si nosotros tenemos traumas infantiles no resueltos, en un futuro podría ocasionarnos padecer de este trastorno de ansiedad, conocida como neurosis. La neurosis es un trastorno de ansiedad. Antiguamente la neurosis se le conocía con el nombre de histeria y se pensaba que solamente la histeria lo podían padecer las mujeres. En la actualidad se sabe que también hay varones que pueden padecer de este trastorno, pero ya no se llama histeria, ahora se llama neurosis. Entonces, el psicoanálisis es una teoría de la personalidad. ¿Qué más hemos dicho? Es una escuela psicológica y es un método terapéutico. ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? Se pone a estudiar el inconsciente. Este es su tema principal. El psicoanálisis se pone a estudiar el inconsciente. ¿Y qué cosa es el inconsciente para el psicoanálisis? Es la parte más profunda de nuestra conciencia, donde se van a encontrar, según Freud, se van a encontrar todos nuestros deseos reprimidos. En el inconsciente se encuentran nuestros deseos ocultos, nuestros deseos ignorados, no nos damos cuenta, están nuestros deseos reprimidos que pueden salir, sin darnos cuenta pueden salir. ¿De qué manera puede salir nuestro inconsciente? Puede salir a través de equivocaciones que cometemos al momento de hablar, llamado actos fallidos, o sea, el inconsciente puede salir a través de nuestros actos fallidos, o nuestro inconsciente puede salir a través de los sueños. Si nosotros nos equivocamos al hablar y decimos una palabra en lugar de decir otra palabra, entonces esa palabra que nos hemos equivocado es el resultado de nuestro inconsciente, ¿ya? Por ejemplo, ha habido años pasados donde muchos ministros, en vez de jurar por Dios y la patria, se han confundido, ¿no? Y han jurado por Dios y la plata. O sea, en lugar de decir, sí, juro por Dios y la patria, así a nivel de todo el país, han dicho, juro por Dios y la plata. Uy, me equivoqué, dijeron, ¿no? Bueno, ya fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta de su equivocación. Vamos a interpretarlo según Freud. En lugar de decir patria, dijo plata. Entonces se equivocó. Lo que se ha equivocado, Freud dice lo que se ha equivocado, es lo que verdaderamente deseaba. Entonces, ¿qué cosa deseaba? La plata. En realidad no quería servir a la patria, ¿no? Deseaba servirse de la plata. Entonces su equivocación, su inconsciente lo ha traicionado y ha salido lo que verdaderamente deseaba, lo que verdaderamente quería, ¿ya? Entonces, si alguien te viene a visitar y te equivocas, en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Le dices, hola, ¿a qué hora te vas? O sea, te confundiste, ¿no? Disculpa, yo quería decirte, hola, ¿cómo estás? No sé por qué te he dicho, hola, ¿a qué hora te vas? Ah, es que lo que te has equivocado es lo que verdaderamente deseabas, ¿verdad? En realidad deseabas que la persona se vaya, porque te has equivocado diciendo, ¿a qué hora te vas? Si recién acaba de llegar, pero inconscientemente, en el fondo de tu conciencia, tú deseabas que se vaya en lugar de que esta persona venga a visitarte. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El inconsciente, ¿ya? Así que la señorita, en lugar de decir el nombre del enamorado, menciona el nombre de su ex y se equivoca. Eso significaba que inconscientemente deseaba, pues, estar o conversar con la persona de cuyo nombre se ha equivocado.
es la teoría del psicoanálisis. Recuerda que el inconsciente también puede salir a través de los sueños. Entonces, según Freud, todo lo que hemos soñado es lo que en realidad queríamos hacer estando despierto. Las cosas que no podemos hacer estando despierto, hay cosas que queremos hacer estando despierto y como la sociedad nos censura, la sociedad nos condena, hay cosas que no son correctas hacerlos estando despierto, o por ejemplo, agredir, no es correcto, ¿no? Nos llaman la atención, si causamos más daño hasta podríamos ir a la cárcel, no está permitido, pero de repente sueñas que estás agrediendo a alguien. Entonces lo que no puedes hacer estando despierto, lo realizas estando dormido, cuando tú en realidad no eres capaz de atacar a nadie, pero en tu sueño sí atacas a alguien. Entonces tu sueño es la manifestación de todos tus deseos ocultos. Esa sería la otra forma de cómo se manifiesta el inconsciente. Esta teoría de la personalidad tiene como representante a Sigmund Freud. Freud es el máximo exponente, es el padre del psicoanálisis, el representante de esta teoría, llamada también escuela psicológica o método terapéutico. Para poder entender la teoría del psicoanálisis, vamos a mencionar los métodos que ha utilizado. Ha utilizado como método para curar la neurosis, la histeria, se ha utilizado como método la hipnosis. Otro método también que se ha utilizado es las asociaciones libres, que consistía en una lista de palabras. Entonces, el paciente cuando entraba al consultorio, el paciente tenía que, ante una lista de palabras, tenía que decir la primera palabra que se le viene a la mente. A ver, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente ante la palabra universidad? ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente ante la palabra mamá? ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente ante la palabra embarazo? Y así, ¿no? Una lista de palabras y uno tenía que decir rápidamente cuál es lo primero que viene a nuestra mente al escuchar dicha palabra. Y de esa manera, Freud tenía que interpretar, asociar las respuestas que tú habías dado ante la lista de palabras. Vamos a explicar su teoría en sí. Su teoría, para entender su teoría, Freud habla de dos esquemas. En el primer esquema, Freud divide la conciencia en tres partes. Habla de la parte consciente, habla de la parte preconsciente y habla de la parte más importante, que sería el inconsciente. Ese es en el primer esquema. En cambio, en el segundo esquema, Freud habla del superyo, habla del yo y habla del ello. Entonces, esto sería la segunda parte. Vamos a concentrarnos en la primera parte, ¿ya? En la parte consciente, en la parte preconsciente, en la parte inconsciente. Se ha graficado de esta manera porque Freud lo compara con un iceberg. Las partes o los elementos de nuestra conciencia se relacionan mucho con un iceberg. ¿Sabes qué es un iceberg, verdad? Es un bloque de hielo, ¿cierto? Esto es como un bloque de hielo, ¿verdad? ¿Has visto la película Titanic? Recuerda que el barco se ha chocado con un iceberg y el barco se hundió, pues. Ya, entonces Freud dice así, ¿qué pasaría si tú estuvieras en el mar y observas un iceberg? Mira, todo esto de blanquito que estás observando, todo esto que se puede ver, lo vamos a comparar como la parte consciente. En otras palabras, la parte consciente es la parte que nosotros podemos ver. Es cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. O sea, solamente es una comparación, ¿ya? En cambio, hay una parte del iceberg, o sea, la parte profunda del iceberg, que no se puede ver. A esa parte profunda, Freud lo llamó el inconsciente. El inconsciente sería algo así como la profundidad del mar. Nuestro inconsciente sería algo así como la profundidad del mar, que no se puede ver. Es muy difícil acceder pues al inconsciente. No se puede observar, ¿ya? A ver, seguimos con el iceberg. Como las olas suben y bajan, ¿cierto?
las olas suben y bajan, hay una parte del iceberg que cuando sube la ola y baja la ola, hay una partecita, este pequeñito que estoy señalando, hay una partecita del iceberg que a veces se ve y a veces no se ve. O sea, si sube la ola, no se ve. Si baja la ola, sí se ve. A eso lo llamó el preconsciente. El preconsciente es la parte de la conciencia que de vez en cuando se va a ver y se va a poder ver cuando tú recuerdas algo. Quiere decir que el preconsciente está comparado con nuestra memoria, ¿ya? Entonces la parte consciente, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos darnos cuenta. El inconsciente, lo que no podemos ver, la parte más profunda de nuestra mente. En cambio, el preconsciente, lo que a veces se ve y a veces no se ve, en otras palabras, la memoria, porque a veces recordamos y a veces ni podemos recordar, ¿cierto? Listo, chicos, a ver acá. Acá está. La parte consciente es la parte que permite darnos cuenta de la realidad. Por ejemplo, ahorita estás consciente, ¿verdad? ¿Sabes qué hora es? Más o menos, ¿sabes qué hora es? O sea, estás consciente, puedes darte cuenta de quién está a tu alrededor, si hay alguien o estás solito de repente. O sea, estás consciente. También puedes darte cuenta de qué curso estamos desarrollando, ¿verdad? Estás consciente. En cambio, una persona bajo los efectos de las drogas, una persona ebria, por ejemplo, no está consciente. Una persona drogada no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Una persona dormida tampoco, ¿no? Entonces no estaría, en esos casos, la persona no está consciente. En cambio, nosotros sí, ¿no? Estamos lúcidos, conscientes. Sabemos quién está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, qué hora es aproximadamente, sabemos si estamos de día, sabemos si estamos de noche. Podemos darnos cuenta de todo lo que sucede. Entonces estamos alerta, estamos despiertos, estamos conscientes, ¿cierto? A ver, seguimos con la flechita. En cambio, el preconsciente, ¿qué cosa eran? Nuestros recuerdos. Estaba relacionado con nuestra memoria. Todo lo que hemos guardado en nuestra memoria, todas las informaciones que hemos guardado en nuestra memoria, es el preconsciente. Acá estarían las fórmulas, el representante del condicionamiento clásico, las leyes de Newton, todo lo que tú ya has grabado, has almacenado y está en tu memoria y en cualquier momento podrías recordarlo. El problema o el tema principal es el inconsciente. ¿Qué cosa era el inconsciente? La parte más profunda de nuestra conciencia, donde se encuentran nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos reprimidos. No nos damos cuenta, ¿verdad? Ignoramos muchas veces qué cosa hay en nuestro inconsciente. Y ya sabemos que el inconsciente puede salir a través de las equivocaciones al momento de hablar, llamado actos fallidos, o puede salir a través de los sueños. Entonces, acá está la parte más importante, el inconsciente. Listo, esto corresponde al primer esquema, ¿ya? En el segundo esquema, a ver, mira, concéntrate. En el segundo esquema, Freud vuelve a dividir nuevamente la conciencia en tres partes. Habla entonces de la parte llamada superyo, conocida también como superego. Habla del yo, conocido también como ego, y habla del id, conocido también como ello. Tres elementos: superyo, yo o ego, id o ello. Ahora, ¿a qué se refieren estos tres elementos? A ver, acá está explicadito a través de un gráfico, ¿ya? El ello, también conocido como it, así se llama, el ello o it es aquella parte de nuestra conciencia que nos impulsa a actuar de manera incorrecta. O sea, sin darnos cuenta, nos impulsa a actuar de manera incorrecta. Por eso está representado con un diablito, ¿no? Porque es como el diablito de nuestra conciencia que nos impulsa a querer realizar conductas malas. A ver, ¿qué conductas malas has realizado en esta última semana? ¿Qué conductas malas has realizado? De repente no has obedecido a tus padres, de repente has sido infiel, de repente has sido mentiroso o mentirosa. Entonces, todas las cosas malas, el ello, ¿no? El ello es como el diablito de la conciencia,
¿verdad? Que se posa, en este caso, metafóricamente hablando, que se posa en nuestro hombro y nos dice, pórtate mal, quédate con el vuelto, ¿verdad? Contéstale a esa persona, hazte el dormido para no pagar el pasaje. Entonces, como que nos impulsa a realizar acciones malas. El ello oíd. Todo lo contrario al ello oíd es el super yo. Mira, mira el dibujito, el super yo. El super yo es como el angelito de nuestra conciencia. El super yo es aquella parte de nuestra conciencia que todo lo contrario busca que nos portemos bien. Así que en esta última semana o en estas últimas semanas, ¿qué acciones? ¿Qué acciones has hecho que tienen que ver con acciones buenas? De repente has sido responsable, de repente has sido amable, de repente alguien te dio vuelto de más y tú le has devuelto, ¿verdad, señor? Se ha equivocado, me ha dado 50 soles de más y tú le has devuelto, ¿no? Entonces, es el super yo, el superego, el que incluso tiene valores, tiene virtudes. Entonces va a devolver el dinero que encontró o el dinero que le han dado de más, va a ser una persona virtuosa, va a tratar de ser una persona responsable. Entonces, el super yo es como el angelito de la conciencia, algo así como que se posa en tu hombro y te dice, pórtate bien, eso no se hace, ¿ya? No salgas con esa otra chica, tú tienes tu enamorada, tienes que respetarla. Entonces, busca así, ¿no? Que nos portemos de forma correcta, ¿ya? Y el yo, que está acá al medio, nuestro yo, es el que tiene que decidir, a ver, ¿a quién le hago caso? Le hago caso al diablito de mi conciencia que me dice, hazte el dormido para no pagar el pasaje, o le hago caso al angelito de mi conciencia que me dice, eso no se hace, eso no está bien. A ver, ¿a quién le hago caso, profesora? Me encontré un celular y el diablito de mi conciencia, o sea, el ello me dice, quédate con el celular, así timbre, no lo devuelvas, pero el superior, superego me dice, devuelve, eso no es tuyo, eso no te pertenece, te puede suceder lo mismo. Entonces, nuestro yo, nuestro ego tiene que ver a quién obedece, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos obedecido al diablillo, al ello oíd, y nos hemos portado mal? ¿Y cuántas veces hemos obedecido al super yo, al superego, y nos hemos portado bien? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Si es que tenemos valores, si es que tenemos virtudes, vamos a inclinarnos más al super yo o superego. Pero si por ahí carecemos de valores o virtudes, o hemos hecho alguna acción equivocada, entonces el id o ello es el que nos ha impulsado. ¿Ya? Listo, vamos a describir por acá. A ver, el super yo. Hemos dicho que se llama super yo o superego, ¿verdad? El superego o super yo utiliza el principio del deber, quiere decir que siempre hace lo correcto, lo que debe ser, trata de ser una persona, trata de buscar que seamos personas con valores, con virtudes, que incluso nos sacrifiquemos por hacer acciones correctas, ya que el super yo o superego busca nuestro yo ideal, nuestro yo perfecto. Cuando nosotros actuamos de forma correcta y hacemos uso de valores o virtudes, estamos utilizando nuestro super yo, como nuestros padres, ¿no? ¿Cuántos de nuestros padres, por ejemplo, se sacrifican por los hijos? Quiere decir que el super yo, super ego, hace uso del sacrificio, repito, con tal de cumplir con lo que es correcto, con lo que es su deber. Pero en cambio el super ego, el id o ello, en cambio el id o ello se rige bajo el principio del placer. Quiere decir que no le importa a los demás, busca su propia satisfacción. Acá sería el caso de padres que no le interesa a sus hijos, prefieren ser alcohólicos o estar con los amigos, entonces completamente, en este caso, desconsiderado. El id o ello hace uso de dos instintos. Hace uso del instinto de Eros. Cada vez que nosotros nos alimentamos o tomamos agua, estamos llegando a satisfacer nuestro instinto de vida o eros, porque al alimentarnos
contribuimos a poder vivir. Al tomar agua también contribuimos a nuestra vitalidad, ¿ya? Pero el tánatos es el instinto de muerte. El tánatos, cuando nosotros somos agresivos, violentos con los demás o con nosotros mismos, estamos aflorando nuestro tánatos, nuestro instinto de muerte. Está relacionado con la destrucción o la autodestrucción. Por ejemplo, al comer, llegamos a satisfacer nuestro instinto de vida o eros, pero al dejar de comer nos estamos agrediendo o nos estamos destruyendo a nosotros mismos cuando dejamos de comer. Entonces ahí estaríamos buscando inconscientemente, dice Freud, estaríamos buscando, en este caso, nuestro tánatos, nuestro instinto de muerte. Freud ha sido testigo de varias guerras y él se preguntaba, ¿no? ¿Por qué muchas personas, muchos seres humanos, entre nosotros nos atacamos, entre nosotros nos matamos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Freud dice, lo que pasa es que las personas, muchas personas tienen sus tánatos reprimidos, tienen su instinto de muerte que los hace actuar así de forma violenta, de forma agresiva, como los animales, impulsivamente de forma violenta o de forma agresiva. Pero eso más adelante fue una crítica porque sabemos que la persona es violenta no porque nació así, ¿no? No es innato, la violencia es aprendida. Pero Tánatos pensaba que la violencia o la agresión era instintiva, ¿ya? Que teníamos ese Tánatos que buscaba matar, agredir o destruir a los demás. A ver, al super yo también se le conoce como el arma moral o la conciencia moral. Bueno, como tiene valores, como está relacionado con los valores, con las virtudes, por eso se le llama arma o conciencia moral, porque cuando tú tienes valores o virtudes y quieres actuar mal, como que tu conciencia te dice, eso no se hace, piénsalo bien, reflexiona, date cuenta, algo así es el super yo, super ego, el que te habla la conciencia, y si quieres portarte mal, te genera incluso hasta sentimientos de culpabilidad. Si alguna vez has tenido sentimientos de culpabilidad porque has hecho algo malo, quien hace que tú tengas sentimientos de culpabilidad es el super yo, el que te dice, eso no está bien, eso que has hecho está muy mal. Así que vaya a disculparte, vaya, ve en este caso a sincerarte, eso está muy mal. Entonces es la conciencia que nos remuerde, es el arma moral porque tiene que ver con valores o virtudes que nosotros tenemos que cumplir. En cambio, el hito ello no le importa, ¿no? Si no cumple con valores, no cumple con virtudes, está feliz de haberse comportado de forma mala, ¿no? De forma terrible. Y ya sabemos que el hito ello, que se rige bajo el principio de la realidad, es el que tiene que decidir a quién le hace caso. Si le hace caso a nuestro super yo o si le hace caso a nuestro it o ello. Muy bien. ¿Está bien, chicos? Si hay alguna pregunta, ya saben, pueden consultar si es que tienen alguna duda. Listo. Otro de los aportes de la teoría de Freud, a ver, por acá me dicen, allá. Gracias, Emily, entonces. Listo, vamos bien entonces, ¿ya? Igual pueden consultar cualquier duda si es que lo hubiese. Decía que otro de los aportes de la teoría del psicoanálisis son las etapas psicosexuales. O sea, Freud habla de las etapas del desarrollo humano. Por ejemplo, plantea 5 etapas. Acá está, mira, 5 etapas. Habla de las 5 etapas del desarrollo humano, pero él clasifica el desarrollo humano en base a aspectos sexuales. En base a aspectos sexuales. Es por eso que se llaman etapas psicosexuales. Según Freud, todo ser humano pasa primero por la etapa oral, durante el primer año, luego de 1 a 3 años por la etapa anal, de 3 a 6 años por la etapa fálica, por acá tenemos a la etapa de latencia, que es de 6 a 11 años, y por último, la etapa genital. Entonces son 5 etapas desde el punto de vista sexual, porque la teoría de Freud es muy sexualista, entonces habla de las etapas. Vamos a concentrarnos en la primera. Cuando un bebé nace, la primera etapa que atraviesa es la etapa oral.
Se llama así etapa oral porque el bebito está feliz de tomar la teta de la mamá. Quiere decir que usa bastante la boca para satisfacer sus necesidades. Está feliz, está contento. Yo no sé si tú alguna vez has visto un bebito tomando su teta, está contento, se ve una alegría, un regocijo en su rostro. Si lo destetamos, se enoja, busca desesperadamente su teta. Entonces se llama así etapa oral debido al reflejo, ¿no? Este reflejo de tomar la teta se llama reflejo de succión, ¿verdad? Por supuesto, reflejo de succión. Así es. Así se llama. Entonces el bebito está feliz, pegado a la teta de la mamá, contento por él, desearía estar las 24 horas pegados a la teta de la mamá. Tiene tanto agrado, tanto placer al tomar la teta, que incluso cuando le damos objetos al pequeñito, no sé si a tu hermanito, a tu sobrinito, cuando tú le das algún objeto, resulta que en la etapa oral, todo objeto que tú le das se lo lleva a la boca. Ya, a ver, nuestro hermanito tiene 8 meses, le damos un lapicero y el lapicero se está llevando a la boca. Le damos, por ejemplo, a los 8 meses, incluso lo estás cargando, ¿no? A los 8, 9 meses, y vas a observar que todo lo que logra sujetar lo lleva a la boca. Es que Freud dice, lo que pasa es que siente agrado, siente placer en la boca, ya que la boca se convierte en una zona erógena, en una zona de mucho placer. De ahí que disfruta estar pegado a la teta de la mamá. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Está contento, está feliz, pegado a la teta de la mamá, hasta que el bebito en algún momento empieza a morder el pezón de la madre, empieza a morder la teta de la mamá. ¿Y qué pasa cuando el bebito muerde la teta? Obviamente eso para la mamá es muy desagradable, ¿no? Le produce mucho dolor. Y en lugar de que el bebito se sienta culpable por haberle causado dolor a la mamá, al contrario, el bebito se ríe, disfruta del dolor que le causó a la mamá, es más, quiere volver a morderle. Entonces Freud a esa fase que está dentro de la etapa oral lo llamó fase sádico-canibalístico. La fase sádico-canibalístico se llama así sádico porque el sádico es aquel que disfruta del dolor ajeno y el bebito disfrutó al morder la teta de la mamá, como un sádico, ¿no? El caníbal es aquella persona que se alimenta de otra persona similar, ¿no? En este caso, el ser humano que se alimenta de otro ser humano sería pues un caníbal. Y acá está sucediendo algo similar, porque mira, el ser humano bebito se está alimentando de otro ser humano que es la mamá. Por eso que lo han llamado así, fase sádico-canibalístico, la fase donde el bebito muerde el pezón de la mamá y disfruta del dolor que le está causando. Entonces la mamá, en la etapa oral, la mamá ya no quiere darle más teta, ¿verdad? Porque imagínate, ¿no? A ver, las señoritas, tienes tu hijito, tienes tu bebé y empieza a morderte la teta. Entonces tú ya no te va a dar miedo darle pues de amamantar. Entonces la mamá ya no le quiere dar más teta, así que la mamá decide destetarlo. Pero justo cuando la mamá decide destetarlo, el bebito no quiere, el bebito hace su berrinche, hace su pataleta, no quiere ser destetado, la mamá usa en reemplazo de la teta el biberón y el bebito no quiere tomar su biberón. Hay pequeñitos que buscan, ¿no? De forma desesperada tomar su teta. Y así como de lugar, la mamá busca destetarlo, ¿ya? Y bueno, a la mayoría nos destetan, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un pequeñito, si para un pequeñito ha sido muy difícil el destete? Tan difícil que se ha convertido en un conflicto. Entonces, si alguien de nosotros, de pequeñitos, hemos sufrido ante el destete y hemos tenido un conflicto al ser destetados, entonces vamos a tener problemas más adelante, cuando seamos adultos. Ya todas las personas que han tenido problemas en su etapa oral, cuando llegan a ser adultos, van a tener la siguiente personalidad. Todos aquellos que han tenido conflictos en la etapa oral, cuando llegan a ser adultos, van a tener la siguiente personalidad. Se van a caracterizar por ser sujetos que hablan mucho, hablan demasiado,
Las personas que hablan mucho, las personas que hablan demasiado, exageradamente, quiere decir, según Freud, quiere decir que de bebitos ha sido muy difícil destetarlos. Y en reemplazo de la teta, ahora hablan mucho, hablan demasiado, porque la boca sufrió ese conflicto cuando estaba en la etapa oral. O son personas que hablan demasiado, o son personas que escupen demasiado. ¿Ya? Por ahí tal vez tienes un familiar, aunque ahora por el uso de la mascarilla, la mayoría se ha controlado, ¿verdad? Para escupir. No está bien, no es correcto también estar ahí contaminando a los demás. Pero las personas que han tenido problemas o conflictos en su etapa oral, hablan demasiado, escupen demasiado, se muerden las uñas a cada rato. Quiere decir que se llevan cosas a la boca, porque les recuerda cuando eran pequeñitos y sentían placer alrededor de la boca. Es por eso hasta que se muerden las uñas a cada rato, ya sin uñas se encuentra el jovencito o la señorita, está mordisqueando el lapicero. Si por ahí encontramos a un familiar mordisqueando el lapicero, entonces según la teoría de Freud, esa persona ha tenido problemas en su destete de pequeñito. Son personas que hablan demasiado, hemos dicho, comen bastante. Son personas que en las actividades usan bastante la boca. Entonces, la boca sirve para hablar, por eso que hablan demasiado. La boca sirve para escupir, por eso que escupen demasiado. Insultan también, ¿no? Las personas que insultan demasiado, o sea, usan la boca para agredir, para ofender, para insultar. Entonces, los que insultan demasiado, los que besan a cada rato, los besucones, también están utilizando la boca con frecuencia. Entonces, todos ellos, al igual que los alcohólicos también en la teoría de Freud, los alcohólicos, los fumadores, de pequeñitos han tenido problemas a ser destetados. Ha sido muy difícil, han entrado en conflicto a la hora del destete y es por eso que en reemplazo de la teta, ahora usan la botella o el cigarro que se llevan a la boca para poder satisfacer lo de pequeñito que no han podido, en este caso, completar, ¿no? Su satisfacción. Entonces, esto es en el caso de la etapa oral, ¿ya? De 0 a un añito aproximadamente. El primer año de vida, estamos hablando de la etapa oral, ¿cierto? Bueno, según Freud. Luego de la etapa oral tenemos la etapa anal, que sería de 1 a 3 años. Después de la etapa oral, chicos, tenemos a la etapa anal, que es de 1 a 3 años. Se llama así porque ahora la zona placentera ya no va a ser la boca, sino la zona placentera va a ser el ano y los alrededores. Quiere decir que a esta edad de 1 a 3 añitos, a los pequeñitos les gusta hacerse en su ropa. ¿Ya? Les gusta ahí estar ensuciándose, embarrándose a cada rato, juegan a miccionar, a retener. Entonces es porque están en la etapa anal, al punto de que no solamente se ensucian, sino que a veces hasta mojan la cama. Entonces, si están mojando la cama, o justo la mamá le acaba de cambiar su pañal, recién le ha cambiado el pañal y otra vez se hizo en el pañal nuevo, ¿no? Entonces, según la teoría freudiana, ¿por qué hace eso el pequeñito? Porque siente placer al momento de evacuar alrededor del ano y los alrededores, ya que se encuentra en la etapa anal. Entonces, como es la mamá quien limpia todo eso, es el padre, porque en la actualidad también los padres colaboran con la limpieza, entonces están cansados, están incómodos de que el bebito a cada rato se haga en sus pañales, recién le acaba de cambiar. Entonces lo que deciden los padres es controlarle, ¿no? Controlarle sus necesidades, controlarle sus esfínteres. Para que un pequeñito pueda controlar sus necesidades, para que un pequeñito pueda controlar sus esfínteres, entonces se hace uso del famoso vacín. Entonces la mamá le compra a su hijito, mira, te he comprado tu vacín, le dice. Cada vez que quieras hacer, así le dice, ¿no? A nuestro hermanito. Cada vez que quieres hacer, me avisas, ¿ya? Dices, Pichi,
dices popó, me tienes que avisar, no te puedes estar ahí ensuciando, mojando la cama, no puedes estar ahí embarrándote tu ropa, tienes que avisarme. Tú me dices pichi, me dices popó, te sientas, le enseña, ¿no? Le enseña a utilizarlo. Mira, siéntate acá, le dicen, ¿verdad? Te sientas y acá tienes que hacer. Y así intenta, ¿no? Que el pequeñito aprenda a controlar sus necesidades. Eso se llama control de esfínteres, pero el pequeñito no quiere. Él quiere hacer cuando a él se le da la gana, no quiere ser controlado. Es por esto que cuando lo sentamos, ¿verdad? Pasa buen tiempo, a ver, ya has hecho tu pichi, ya has hecho tu popó, pasa buen tiempo, está sentado ahí en el vacín, supuestamente quería hacer, ¿no? Pero pasa buen tiempo, está sentado en el vacío y nada, no ha hecho nada. A ver, le dice, no ha hecho nada. Buen rato ha estado sentado en su vacín y no ha hecho nada. Ya cuando la mamá incómoda agarra el vacín y se va y le pone su ropita, al rato ya inmediatamente se ha ensuciado o se ha embarrado en su ropa, ¿verdad? Entonces la mamá molesta, ¿no? Porque lo que quiere es que aprenda a controlar sus esfínteres, aprenda a controlar sus necesidades, pero el pequeñito sigue haciéndose en su ropa, juega a expulsar, juega a retener. Cuando la mamá le dice, haz, retiene. Y cuando la mamá se va, ya expulsa sus necesidades. Entonces, lo que pasa es que está en la etapa anal. ¿Qué pasaría si un pequeñito que estuvo en la etapa anal no ha podido superar ese conflicto, ese conflicto del control de esfínteres? Si no ha podido superar el conflicto de control de esfínteres, ¿verdad? Entonces, en un futuro, cuando sea joven, cuando sea adulto, va a tener problemas, va a tener una personalidad relacionada con esta etapa en la cual ha tenido ese conflicto. Entonces, a ver, ¿cómo son las personas que han tenido conflictos en la etapa anal? Se caracterizan porque son sujetos tacaños. Todos los tacaños, en la teoría de Sigmund Freud, estamos hablando del psicoanálisis, todos los tacaños o las tacañas han tenido conflictos en su etapa anal, ¿ya? Porque de pequeñitos, mientras que la mamá le decía, tienes que hacer, haz en tu vacín, tienes que dar, hacer en tu vacín, no quería, algo así, ¿no? Los tacaños teniendo, no quieren dar. Entonces, siempre va a ser extremos, o son muy tacaños, o son muy gastadores, muy gastadores, muy despilfarradores, muy derrochadores del dinero, ¿verdad? En un par de días se gastó más de 100 soles. ¿Y qué hice con mi plata? Entonces está preocupado, ¿qué hice con mi dinero? ¿En qué he gastado? Entonces despilfarran con facilidad. Por ahí quizás tienes algún primo, algún tío tacaño o de repente derrochador de dinero, no sabe ahorrar, despilfarra rápidamente la plata y seguramente ha tenido problemas en la teoría de Freud de pequeñito, ¿no? A la edad de 1, 2 o 3 años, ha tenido problemas en su etapa anal. Entonces, todos los que han tenido conflictos en la etapa anal tienen ese tipo de personalidad. O son muy tacaños o muy despilfarradores. O son muy limpios, muy pulcros, o son muy cochinos, extremos, ¿no? O son muy ordenados, excesivamente ordenados, como eres tú, a ver, ¿eres ordenado? O son muy ordenados o son muy desordenados, todo su cuarto es un caos, ¿verdad? Así de extremos los que han tenido problemas en su etapa anal. ¿Ya? Esa es la teoría de Freud, obviamente. Claro, la idea sería ser intermedio, ¿no? Intermedio, porque todos los extremos obedecen a que hemos tenido conflictos cuando hemos estado en la etapa anal, no hemos querido usar el vacín. Así que ya saben, hoy día toca entrevistar a los padres. Mamá, papá, me fue fácil dejar el vacín me fue fácil usar el vacín cuando era pequeñito. Ya bueno, pregúntenle para que puedan sacar ustedes mismos sus conclusiones. Mamá, papá, me fue fácil de pequeñito que me desteten. De repente te va a decir, sí, hijito, no, tú tomabas teta hasta los 3 años de repente, entonces ahí te vas a enterar, ¿no? ¿Qué ha sucedido en nuestra infancia, ¿verdad? Luego de la etapa anal tenemos a la etapa fálica. La etapa fálica va a ser de 3 a 6 años aproximadamente. Es la etapa donde los pequeñitos se tocan sus genitales,
de manera ingenua, de manera curiosa, se toca sus genitales y sienten agrado al tocarse sus genitales, sienten placer. Entonces la zona erógena, en este caso van a ser los genitales. En la etapa anterior la zona erógena era el ano y los alrededores. En la etapa oral la zona erógena o placentera era la boca, alrededor de la boca, ¿verdad? En la etapa fálica sienten placer al tocarse sus genitales. De ahí que muchos pequeñitos se están tocando sus genitales mientras que la mamá le está cambiando su ropita, ¿verdad? Su shortcito, su trucita al hijo. El hijo está con una mano, está tocándose sus genitales, jugando, jalándose, estirándose sus genitales, porque es parte de su curiosidad. Entonces sienten agrado, sienten placer de manera ingenua al tocarse los genitales. Están en su etapa fálica, ¿ya? Pero en la etapa fálica es la etapa donde también se presentan dos famosos complejos. En la etapa fálica se presenta el complejo de Edipo y se presenta el complejo de Electra. No sé si has escuchado hablar del complejo de Edipo. ¿Alguien por ahí de repente ha escuchado hablar del complejo de Edipo? ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces? Del complejo de Edipo, ¿ya? Y también el complejo de Electra. Esos dos complejos se presentan en la etapa fálica. Vamos a explicar el primero. ¿En qué consiste el complejo de Edipo? Se llama así complejo de Edipo en honor a la obra griega de Sófocles, Edipo Rey. En tu curso de literatura seguramente han hablado de esa obra de Sófocles, Edipo Rey, donde el rey, en este caso, le consulta al oráculo porque va a tener su hijo, porque antes se consultaba al oráculo, ¿verdad? Un gobernante antes consultaba a un oráculo y el oráculo le decía que su propio hijo lo va a destronar, que su propio hijo lo va a destruir. Entonces, ¿qué hace el rey, en este caso, padre de Edipo? ¿Qué hace? Decide deshacerse de su hijo. Entonces manda, en este caso, a su sirviente a que mate a su hijo, pero su sirviente no, bueno, lo lleva lejos, ¿no? Lo lleva lejos, se apiada, no lo llega a matar, pero sí lo lleva lejos, se apiada de este pequeñito. No llegándola a matar, este pequeñito pues en un futuro crece y se vuelve todo un jovencito. Y de forma casual este jovencito conoce a su mamá. Obviamente él no sabía que era su mamá, pero al conocer a su mamá se enamora de la mamá. Entonces, se llama complejo de Edipo cuando los varoncitos de 3, 4 o 5 años experimentan enamoramiento por el progenitor, en este caso el niño por la mamá. No sé si has escuchado hablar, ¿no? Que los niños, los varoncitos, son más amorosos con la mamá, son más cariñosos con la mamá, hasta le quieren dar besitos en la cara, en la boquita, abracitos a la mamá. Yo quiero que mi mamá sea mi novia, dice el pequeñito. De grande yo me quiero casar con mi mamá. Mi mamá mío, dice el pequeñito, ¿no? O sea, hace todo lo posible con tal de estar cerca de su mamá, porque quiere el amor de la mamá, porque siente gusto o siente atracción por la mamá. Entonces hace todo lo posible con tal de conquistar a su mamá. Pero hay un sujeto grandote que no le permite acercarse a la mamá, el niño, no le permite al niño acercarse a la mamá. ¿Quién sería este sujeto grandote? El padre, ¿no? Entonces el padre, para el pequeñito, el padre se convierte en su enemigo número uno. Entonces el pequeñito compite con el papá por el amor de la mamá. Entonces, a la mayoría de pequeñitos les ha sucedido eso cuando han estado en esta edad aproximadamente, en su etapa fálica, han experimentado amor por la mamá, incluso han querido dormir con la mamá. Cada vez que papá dormía con la mamá, el pequeñito sentía celos y se mete a dormir al medio. Yo duermo con mi mamá, tú vete, le dice al papá. Entonces siente celos y compite con el padre por el amor de la mamá. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Hace todo lo posible con tal de que la mamá se fije más en él. Pero luego se da cuenta que por mucho esfuerzo que hace, la mamá no logra fijarse en él. La mamá sigue pendiente del papá.
Entonces, poco a poco se da cuenta de que no puede, ¿no? No puede en este caso lograr su cometido, así que decide entonces superar en este caso el complejo. Y la mayoría de niños, la mayoría de pequeñitos, superan ese complejo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, qué pasaría, profesora, por ejemplo, si un pequeñito no logró superar ese enamoramiento por la mamá? Todos aquellos, todos aquellos infantes que no han logrado superar el amor por la mamá van a tener ciertas dificultades de grandes, ¿no? De adultos, de adolescentes, de jóvenes. Todos aquellos pequeñitos que no han podido superar el amor de la mamá, cuando llegan a ser adultos o jóvenes, empiezan a buscar parejas bastante mayores. Entonces, cuando el adolescente o el jovencito, ¿verdad? O algún familiar nuestro, varón, busca una pareja mayor que él, es porque no ha superado su complejo de Edipo. No ha superado su complejo de Edipo y busca salir con mujeres mayores porque le recuerda a la mamá que no ha podido tener. O sea, no la mira como la enamorada, no la mira como la pareja, sino como el reemplazo de mamá que no ha podido tener. ¿Ya? Algunos me dicen por acá, mi seguramente tiene mamitis, me dicen por ahí, ¿no? Pero en el caso de la mamitis, es cuando, mamitis se dice cuando un hijo, a pesar que ya es adulto, sigue buscando a su mamá, o sea, a pesar que tiene 40 años, entonces el adulto sigue buscando a su mamá. En ese caso sería mamitis. Pero en este caso no, o sea, suele buscar parejas mayores, ¿ya? Por ahí de repente tienes algún amigo que tiene 18 años y su enamorada tiene 21 de repente. O por ahí tienes algún primo que tiene 25 años y su novia de repente tiene 33. O por ahí tienes un tío de repente que tiene 40 años y está casado con su esposa que tiene 45 de repente. Entonces, busca mujeres mayores en reemplazo de la mamá que no ha podido tener cuando él era pequeñito. Cuando él era pequeñito no ha podido tener esa mamá, porque recuerda que ha competido con el padre como del lugar y no ha superado en este caso el complejo. Entonces ya de grande busca, ¿no? A mujeres mayores. Ah, es que la mujer mayor, profesora, me atiende, me cuida, prepara los alimentos. Bueno, es lo mismo que hace nuestra mamá. La idea es buscar una pareja, no una madre, ¿cierto? Pero inconscientemente, al salir con esta mujer bastante mayor, está buscando el reemplazo de mamá. Bueno, dentro de la teoría de Freud, ¿no? Si a mí me preguntan en el examen de admisión, dentro de la teoría de Freud, ¿por qué los varones salen con mujeres mayores? Porque es el reemplazo de mamá. Porque otros me dirán, profesora, pero para el amor no hay edad, ya no debemos tener prejuicios si alguien es mayor o es menor. Profesora, tal vez lo hace por el dinero, por la fama, pero ojo, esas son las explicaciones modernas, ¿no? Las explicaciones actuales es para el amor no hay edad. Pero si a mí me preguntan en el examen de admisión, me van a decir según Freud. Y si me preguntan según Freud, yo no voy a decir para el amor no hay edad. Según Freud, ¿por qué un joven sale como una mujer bastante mayor? Yo no voy a decir que es porque está interesado en su herencia, no, ¿no? Según la teoría freudiana, es por el reemplazo de mamá que no ha podido tener. Así es. Ya por ahí ahora me están preguntando acerca del otro complejo. El otro complejo es similar, solo que es en el caso de las mujeres. En el caso de los varones se llama complejo de Edipo. En el caso de las chicas, en el caso de las mujeres se llama complejo de Electra. Así como los varoncitos tienen preferencia por la mamá, en el caso de las mujeres, alrededor de esta edad, 3 o 6 años, las pequeñitas, igual, ¿ya? De manera ingenua, de manera inocente, suelen fijarse en el progenitor opuesto, en este caso, en el padre. De ahí que tú has escuchado hablar que las mujercitas, las pequeñitas, las mujercitas, son más amorosas, son más cariñosas con el padre. Entonces se acercan bastante al papá, le dan abracitos, besitos,
no se quieren despegar del papá, quiere que el papá le peine, que el papá le cambie, entonces es porque está, en este caso, inocentemente enamorada, ¿no? Del padre, siente gusto, siente atracción por el padre, hace todo lo posible con tal de llamar la atención del papá para que se fije en ella. Pero el papá, lejos de fijarse en ella, está pues concentrado en la mamá. Entonces se da cuenta que por haga lo que haga, él no logra, ¿no? No logra que el papá se fije en ella. Además su mamá le cuida a esta pequeñita, le da alimento, entonces decide en este caso ya no competir con la mamá y poco a poco supera el conflicto, ¿ya? Pero al principio no, ¿no? Al principio rechaza a la mamá, incluso la considera como la enemiga número uno a la mamá y compite con la mamá por el amor del padre. Es más, el rechazo de esta pequeñita hacia la mamá surge desde aquel momento que la pequeñita empieza a tocarse sus genitales. Se toca sus genitales, esta pequeñita, y lo compara con el de su hermanito. Y se da cuenta que su genital es distinto al del hermanito. El hermanito es como si tuviera algo de más. En este caso, su genital es distinto, ¿no? Es como si tuviera algo agregado ahí. En cambio de la pequeñita, su genital es planito, de su hermanito como si algo le hubieran agregado, en cambio el de ella es planito. Entonces la pequeñita empieza a pensar que seguramente ella nació con su pene. Muchas pequeñitas, a la edad de 3 4 años, empiezan a creer que al nacer, ellas nacieron con su pene. Ah, ya, pero seguramente mi mamá se ha enterado que a mí me gusta mi papá y en venganza aprovechó que un día me quedé dormida y piensa que le cortaron su pene, que le castraron su pene. Entonces se da el complejo de castración en las pequeñitas, porque muchas pequeñitas piensan que nacieron con su pene, pero al ser descubiertas por ese amor no permitido, fueron cortadas o castradas por la madre en venganza, ¿no? Entonces, por eso odian, rechazan a la mamá y compiten con la mamá por el amor del padre. Pero después, repito, supera ese complejo porque se da cuenta que la mamá le cuida, la mamá le protege. Además, el padre sigue ahí pendiente pues de la mamá y poco a poco supera este complejo. Pero ¿qué pasaría si una pequeñita, si alguien de este salón no ha superado ese complejo, profesora? ¿Qué pasaría si ese enamoramiento por el padre, alguna pequeñita de este salón no lo ha superado? Bueno, cuando sea grande, cuando sea jovencita, cuando sea adulta o cuando sea adolescente, va a buscar parejas bastante mayores. Entonces, una señorita que salga con varones que le doblan la edad, parejas bastante mayores, es que tiene el complejo de Electra porque no ha podido superar ese enamoramiento por el padre, ¿ya? Entonces la señorita tiene 14 y el enamorado de repente tiene 17. O tal vez la señorita tiene 21 y el enamorado tiene 30 de repente. O tal vez la señorita tiene 30 y el novio tiene 50 de repente, ¿no? Entonces tiene bastante edad. Es mayor por 5 años, por 8 años, por 10 años, por 20 años, le doble la edad, es porque está buscando el padre, el reemplazo de padre, que no ha podido tener, ¿verdad? De pequeñita no ha superado ese conflicto y está buscando el reemplazo de padre. ¿Por qué sales con un hombre bastante mayor? Ah, es que me cuida, me protege, lo mismo que hace nuestro padre, ¿no? Que tiene la función de protector. Entonces está buscando, en lugar de un enamorado, en lugar de un novio, está buscando el reemplazo de papá que no ha podido tener. Entonces, esos dos complejos de Edipo en los varones, Electra en las mujeres, se presentan en la etapa fálica. Luego de la etapa fálica tenemos la etapa de latencia. En la etapa de latencia felizmente no hay conflictos, así que no hay zona erógena, la libido, la energía sexual no se presenta, es una etapa tranquila, incluso es considerada una etapa de transición entre la etapa fálica y la etapa genital. ¿Por qué, profesora, aquí en la etapa de latencia no hay conflicto? Lo que pasa es que a los 6 años aproximadamente,
el niño, porque ahora ya sería un niño. No te olvides que antes de los 6 años estamos hablando de la infancia y a partir de los 6 años estamos hablando de la niñez. Entonces el niño empieza a ir al colegio, a la primaria. Y el hecho de ir a la primaria e interactuar con pequeñitos de su misma edad y estar concentrado en los juegos, así como también en las tareas, no le da tiempo de poder manifestar algún conflicto, algún líbido o alguna dificultad. Así que entonces es una etapa tranquila porque la escuela, el colegio sirve como un regulador. Y la última etapa es la etapa genital, es considerada como la etapa de la madurez sexual, porque esta etapa coincide con la adolescencia, esta etapa coincide con la pubertad, 11 años, 10 años, estamos hablando de la pubertad. Y tú sabes que la pubertad empieza la menstruación en varias mujeres, empieza la formación de los espermatozoides en los varones. Quiere decir que desde el punto de vista de óvulos o espermatozoides hay una madurez sexual. Acá tampoco va a haber conflictos, no hay conflictos. Al contrario, es una etapa donde las personas interactúan con sujetos de su misma edad y se va a producir poco a poco el enamoramiento, en algunos el amor platónico, más adelante el noviazgo. Entonces de manera progresiva se va madurando en el aspecto sexual, en el aspecto social, en el aspecto afectivo y en otros aspectos. Así que no hay conflictos tampoco en esta última etapa. Listo, ahí tenemos entonces las 5 etapas planteadas por la teoría del psicoanálisis, cuyo máximo representante, cuyo máximo exponente es Sigmund Freud. Otro de los aportes de la teoría de Freud son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa han sido usados por nuestro yo, por nuestro ego, sin darnos cuenta, porque muchas veces nuestro yo, nuestro ego se ve atacado, atacado por la sociedad, atacado por los amigos, atacado por los medios de comunicación. Nosotros nos encontramos constantemente atacados, con mucha presión, con demasiada exigencia social, y ya no sabemos qué hacer, hasta podríamos padecer de neurosis, de histeria, aunque ya sabemos que Freud decía que la causa de neurosis o histeria eran los traumas infantiles, ¿verdad? Entonces, como nuestro yo es atacado constantemente, nosotros usamos mecanismos de defensa para poder salir airosos de algún conflicto. Acá tenemos varios mecanismos de defensa, vamos a explicar uno por uno. Tal vez tú ya has utilizado uno de ellos, o varios de repente sin darte cuenta, es que tu yo lo usa. Cuando se siente amenazado tu yo, cuando se siente atacado tu yo, entonces puede utilizar cualquiera de estos mecanismos de defensa para sentirse mejor, ¿ya? Por ejemplo, por acá tenemos a este mecanismo de defensa llamado desplazamiento. ¿En qué consiste este mecanismo de defensa? Consiste en que cada vez que nos atacan, descargamos nuestra cólera, descargamos nuestra ira con objetos. Por ejemplo, nos fue mal en el examen de cólera, rompemos el examen, ¿verdad? Al romper el examen, tú te sientes mejor, ¿no? Supuestamente mejor, ya te sientes aliviado. Es algo así como, no sé si han visto El Chavo del Ocho, donde doña Florinda le da un golpe a don Ramón, y ¿qué hace don Ramón? Pisa su sombrerito, ¿no? Bueno, también busca al chavo para desquitarse, pero cuando no encuentra al chavo, agarra su sombrerito, lo lanza al suelo, lo pisa, lo recontrapisa y ya como que se siente mejor, ¿verdad? Por haberse desquitado en su sombrero. Entonces, este mecanismo de defensa consiste en desquitarnos con algún objeto. Algo nos sale mal y agarramos a golpes a nuestra almohada. Algunos le dan golpes a la pared, otros patean la mesa si algo no les sale bien, y al hacer eso como que te sientes más tranquilo, ¿no? Más aliviado, ¿verdad? Aunque otros lamentablemente se desquitan con otras personas, eso sí no es correcto, ¿no? Pero hay personas que sin darse cuenta, inconscientemente, cuando algo les sale mal, se desquitan con otras personas. Es como el compañero, ¿no? Que viene a estudiar molesto y te dice, permiso, quiero sentarme. Y nosotros le decimos, ¿qué pasa?
¿Por qué vienes tan molesto, tan enojado? No, es que mi mamá me llamó la atención por tal cosa, me hizo entrar en cólera, pero ¿qué culpa tengo yo, no? De que hayas discutido con tus padres para que te desquites en el salón de clase. Entonces, lo que pasa es que ahí han manifestado un mecanismo de defensa. Esta persona que luego de discutir con los padres se ha desquitado con el compañero, inconscientemente se siente mejor, se siente aliviado de ese conflicto, de esa neurosis al desquitarse con los demás. Entonces, este es el mecanismo típico de los padres, ¿no? Cada vez que los padres discuten, nosotros no tenemos nada que ver con la discusión, pero justo aparecemos cerca de los padres y se desquitan con nosotros. Oye tú, ¿ya lavaste tu ropa? Oye tú, ¿ya limpiaste tu cuarto? O sea, aprovecha esa situación de discusión y empiezan a desquitarse de su cólera, su enojo, inconscientemente con nosotros. Eso se llama desplazamiento. ¿Te ha ocurrido? Tal vez sí, ¿no? En varias oportunidades, cuando has sacado baja nota en un examen, de repente has roto el examen. O te han puesto baja nota en tu cuaderno y has aventado tu cuaderno a la mesa, ¿no? Algo te ha ido mal, has dado de golpes de repente a la almohada. Bueno, si vas a golpear a la almohada pasa, ¿no? Porque la almohada es suave. Otros golpean a la pared y al final ven las consecuencias, sus nudillos de sus dedos dañados, ¿verdad? Pues, podríamos desquitarnos con objetos suaves, nada de desquitarte con tu hermanito, pobrecito, muy chiquito, para que te desquites con el hermanito. Nada de desquitarte con tu perro, ¿no? Con tu gato, porque algo te ha salido mal. Lamentablemente hay personas que hasta se desquitan con sus animales porque justo su animalito se cruzó entre sus pies. Entonces, con objetos puede ser. Seguimos. Otro mecanismo de defensa es la negación. La negación es el mecanismo de defensa típica de las personas que sufren de violencia física o violencia psicológica. A ver, la señorita viene a clase toda golpeada, con el ojo, el rostro morado, verde, toda golpeada, y los amigos le dicen, ¿sabes qué? A ti tu pareja te pega, ¿no? Y la señorita, lejos de aceptar eso, al contrario, dice, no, no, mi pareja, mi enamorado no me pega, no, él es buenito, él es bueno, él es amoroso, él es cariñoso, no, nunca me ha gritado, nunca me ha pegado. Pero claramente estamos viendo que todo el rostro está golpeado. Entonces está usando un mecanismo de defensa llamada negación. O sea, no está aceptando que vive en una relación muy tóxica, muy conflictiva, y no está aceptando que en realidad su relación está muy mal y tiene que alejarse de esa persona, porque si no va a ser una más del lamentable índice de feminicidios. Entonces, muchas mujeres, como también varones, hay varones también que lamentablemente son víctimas de maltrato por parte de la pareja. Si bien es cierto, pocos casos, hay un 4 o 5% de varones que también sufren de violencia dentro de una relación, pero el jovencito, ¿no? Que viene todo golpeado, todo arañado, con la ropa rota, no, mi enamorada no hizo eso, no, ella es bien bonita, ella es bien detallista, ella es bien cariñosa, entonces se está negando, ¿no? De la verdadera realidad, o sea, no está aceptando y se está negando de esa realidad muy difícil, muy tóxica, vuelvo a repetir, en la cual esta persona está viviendo. Entonces, el primer paso para salir de ese tipo de relación donde hay maltrato, ya sea físico o psicológico, es aceptando que esa persona es violenta, aceptando que nuestra relación no está bien. No podemos vivir en nuestra burbuja y negándonos de que todo está, en este caso, ok, cuando en realidad no es así. Este mecanismo de defensa llamada negación también lo utilizan las personas que han perdido un familiar. ¿Cuántos de nosotros, producto de la pandemia, hemos perdido un familiar o varios familiares? Esa persona ya está muerta. Es más, el día de ayer acaban de enterrar a esa persona, pero nosotros no aceptamos, ¿no? Dices, no, yo hasta ahorita no me la creo, profesora, que haya muerto tal familiar.
Hasta ahorita no acepto, profesora, que ese familiar se haya ido. Es más, pienso que en cualquier momento va a tocar la puerta, me va a visitar, me va a hablar, pero los demás nos dicen ya, ¿no? Ya, resígnate, ya, déjalo partir. Acepta que esa persona ya no está y quédate con los bonitos recuerdos. Pero ese familiar no quiere, ¿no? No quiere aceptar que en realidad pues ya dejó de existir en este caso esa persona que tanto queríamos. Pues no aceptamos la, la, la ausencia de este familiar, a pesar que hemos visto con nuestros propios ojos que ha sido enterrada. Entonces nos negamos a aceptar un hecho, nos negamos a aceptar una situación. Otro mecanismo de defensa, aparte de la negación, es la regresión. A ver, ¿cuántos de ustedes habrán manifestado este mecanismo de defensa llamada regresión? Consiste en que algunas personas, a pesar de su edad, tienen comportamientos infantiles. A ver, ¿cuántos de nosotros, a pesar de nuestra edad, nos comportamos como niños? Tienes 17, tienes 18 años, pero te comportas como un niñito de vez en cuando, ¿no? Entonces, cuando un adulto, cuando un joven empieza a comportarse de forma infantil, entonces también está manifestando regresión. A ver, le dices a tu compañera, préstame tu lapicero azul. Y la compañera te dice, no, no te voy a prestar. Y tú, para no sentirte mal, usas este mecanismo de defensa llamada regresión. Como no te presta el lapicero, tú le dices, ay, qué mala eres. Ya no me voy a juntar contigo. Y le sacas la lengua, ¿no? Así como los pequeñitos que sacan la lengua. Los pequeñitos, cuando algo les sale mal, sacan la lengua y le dicen, no me junto contigo. Y tú todo grandote le dices a tu compañera, ya no me junto contigo y le sacas la lengua. O sea, estás comportándote de manera infantil porque solamente así te sientes mejor, te sientes aliviado ante el rechazo de que no te han prestado el lapicero. Entonces, la regresión, tenemos conductas infantiles para sentirnos aparentemente mejor. En la negación, no aceptamos un hecho, no aceptamos una realidad. En el desplazamiento, nos desquitamos con los demás para aparentemente sentirnos mejor. Seguimos. Proyección. Este mecanismo de defensa consiste en culpar a los demás de nuestros propios errores. En lugar de aceptarlos, culpamos a los demás de nuestros propios errores. Vemos en el ojo ajeno nuestros errores. Es el mecanismo de defensa típica de la vecina chismosa. La vecina chismosa, la vecina recontra chismosa, criticando a las demás vecinas de chismosa, ¿verdad? La vecina chismosa número 1 dice, ¿cómo es posible que las demás vecinas sean unas chismosas? ¿Acaso no tienen nada que hacer para estar fijándose en vida ajena? Entonces, estamos hablando de la proyección, ¿no? O sea, la vecina chismosa número 1, en vez de aceptar su defecto, ser chismosa, está viendo su defecto en los demás y está criticando a los demás. Qué chismosas son. ¿Cómo es posible, no? Qué chismosas son. No se fijan en su propia vida y solo paran chismeando. Entonces, uno a veces es capaz de decirle que es sinvergüenza, ¿no? Ella, la chismosa número uno, y le está echando la culpa a los demás. Entonces, eso se llama proyección. Cuando culpamos a los demás de nuestros errores. A ver, jovencito, pórtate bien. Y el jovencito, en lugar de decir, ya, profesora, me voy a portar bien, le echa la culpa al compañero. Le dice, ya ves, a ti te está hablando. Cuando yo le digo, pórtate bien él le echa la culpa al compañero, ¿no? Ya ves, a ti te está hablando, ¿por qué no te portas bien? O sea, le culpa de sus errores a los demás. Culpar de nuestros errores, culpar de nuestros defectos a los demás, eso se llama proyección. Es como cuando yo me equivoco tipeando, ¿no? En una diapositiva me equivoco tipeando y en vez de decir, sí, chicos, fue mi error, o sea, en vez de aceptar mi error, digo, la culpa lo tiene la secretaria, jovencitos. La culpa lo tiene la computadora, ¿ya? Entonces le echo la culpa a la computadora, ¿no? Te equivocas escribiendo y le echas la culpa al lapicero. El lapicero tiene la culpa, profesora. Entonces, le estás echando la culpa a los demás
en lugar de aceptar tus propios errores o defectos, y de esa manera nos sentimos supuestamente mejor, ¿no? De esa manera nos sentimos aliviados. Algunos jovencitos usan este mecanismo de defensa para acercarse a una señorita. Por ejemplo, el jovencito se acerca a la señorita y le dice, ¿sabes qué? Le dice, mi amigo dice, mi amigo dice que tú le gustas. O sea, le echa la culpa al amigo, que ni siquiera está enterado, le echa la culpa al amigo de lo que él siente. Le dice, mi amigo dice que tú le gustas. Mi amigo dice que le gustaría invitarte a salir. Mi amigo para preguntando por ti, cuando el amigo, repito, ni siquiera está interesado en la jovencita. Entonces, ha usado este mecanismo de defensa para sentirse mejor. O sea, su miedo a que lo rechacen hace que use el mecanismo de defensa y le echa la culpa al amigo, ¿no? Mi amigo, si mi amigo te invitara a salir, tú la aceptarías, como que está más o menos indagando, ¿no? La situación, ¿verdad? Y así se siente aliviado de su neurosis, de su histeria, de ese conflicto de ansiedad que de repente le produce el declararse. Entonces, ¿cuántos de ustedes, varones o señoritas, han usado este mecanismo de defensa? Mi amigo dice, ¿verdad? Que tú le gustas. En la represión, lo que hacemos es olvidar sin darnos cuenta. Olvidamos, esto lo hemos explicado, cuando hemos desarrollado el tema memoria. La represión es una de las causas del olvido, es cuando olvidamos inconscientemente, sin darnos cuenta, olvidamos. Uy, me olvidé que el día de hoy a las 8 de la mañana tenía que ir al médico. ¿Qué hora es? Ya van a ser 9:30 ya. Bueno, me olvidé. Ya, pues ni modo, iré la próxima semana, me olvidé. Entonces, ¿qué dice Freud? Si tú olvidas una cita con el médico, es que en el fondo verdaderamente deseabas olvidar. Que en el fondo tú no querías ir al médico, ¿verdad? Es más, al olvidarte, te sentiste aliviado. Uy, me olvidé, pero es una forma de decir, uy, qué bien, ¿no? No quise ir al médico porque tengo miedo a la vacuna, a la inyección, a que me saquen la muela equivocada o me terminen amputando otra pierna. Entonces, el temor del ir al médico o el ir al hospital hace que inconscientemente te has olvidado. Me olvidé pagarte. Uy, me olvidé pagarte. Ya la próxima semana te pago, ¿ya? ¿Cuántos se han olvidado pagar? Cuando nosotros tenemos deudas, tenemos que pagar, chicos, porque esa persona ha hecho un esfuerzo para prestarnos. Pero eso de que me olvidé, mejor la próxima semana. Me olvidé, justo estaba pensando en pagarte, mejor el próximo mes. ¿Qué cosa dice Freud? Inconscientemente esa persona se olvida, no a propósito, porque algunos de repente sí es a propósito, pero en la teoría de Freud es inconscientemente sin darse cuenta, se olvida porque en el fondo no quiere pagarle, ¿verdad? Esa es la teoría de Freud. Se olvidó porque en el fondo no desea pagarle, siente alivio al no pagarle. Entonces, el olvido inconsciente. A ver, tenía que llamarte, ¿no? ¿Por qué no me has llamado? Ah, es que me olvidé, estaba muy atareado y por eso no te he llamado. De repente alguien quedó en llamarte y tú esperando mañana, tarde y noche su llamada. Si una persona quedó en llamarte y no te llama, en la teoría de Freud, inconscientemente, o sea, por represión, es que en el fondo no quería llamarte. Uy, me olvidé llamarte. Ah, es que estaba muy atareado, me olvidé. O sea, en el fondo no deseaba llamarte esa persona, ¿ya? Igual, si quedaste en una cita y te dejaron plantado o plantada y se acordó de la cita 1 o 2 horas después, cuando ya la persona se cansó de esperar, ah, me olvidé de la cita. No, ¿no? Inconscientemente no quería ir, ¿verdad? No quería ir. Entonces, el olvido es una forma de alivio de lo que nos produce ansiedad o conflicto. La formación reactiva consiste en tener una conducta completamente opuesta, tener una conducta completamente opuesta a lo que queríamos presentar y de forma exagerada. Tener una conducta opuesta, completamente opuesta y de forma exagerada. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu peor enemigo se sienta a tu costado?
A ver, si tu peor enemigo se sienta a tu costado y encima te dice, préstame un lapicero, ¿cómo reaccionarías si tu peor enemigo se sienta a tu costado y encima te dice, préstame un lapicero? Bueno, la mayoría normalmente reaccionaría pues con cólera, con enojo, ¿no? Pero la formación reactiva consiste en actuar de forma completamente opuesta, o sea, en vez de reaccionar con enojo, en vez de reaccionar con cólera, en vez de reaccionar de manera hostil, de manera agresiva, reaccionamos de forma completamente opuesta, ¿verdad? O sea, reaccionamos de forma amable. Se sienta nuestro enemigo a nuestro costado, nos pide un lapicero y en vez de reaccionar de forma hostil, reaccionamos de forma muy amable, excesivamente amable. Ah, ¿quieres un lapicero? ¿Cómo no? Es más, toma, no solamente te presto, te regalo. ¿Algún otro lapicerito más deseas? Escógete, mira, por acá tengo varios lapiceros. Tú sabes que me caes muy bien, recontra bien. Entonces, de forma fingida, ¿no? Entonces, de forma, en este caso, si tú has reaccionado alguna vez así, en vez de reaccionar de forma muy hostil, has reaccionado de forma excesivamente amable, entonces es que has manifestado un mecanismo de defensa llamada formación reactiva. Siempre y cuando, en lugar de presentar la conducta esperada, presentas una conducta completamente opuesta, ¿ya? Si tú presentas una conducta completamente opuesta, ahí estamos hablando de una formación reactiva. Y por último, la racionalización. A ver, ¿en qué consiste la racionalización? En justificarnos. Si algo nos sale mal, nos justificamos. Postulamos a una empresa o a una universidad y lamentablemente no ingresamos o lamentablemente no nos llaman de esa empresa. Entonces, para no sentirnos mal, justificamos. Bueno, pensándolo bien, esa empresa queda muy lejos. Ah, bueno, ahora no me han llamado para trabajar ahí. Pensándolo bien, esa carrera a la cual he postulado a esa universidad no me gusta. A buena hora que no haya ingresado a esa universidad. Además, muy lejos. No tiene tanto prestigio. Entonces, nos inventamos argumentos para sentirnos mejor. Cuando en realidad sí queríamos esa empresa, cuando en realidad sí queríamos esa universidad. Pero para no sentirnos mal, nos inventamos argumentos para sentirnos mejor. Es como el jovencito, ¿no? Que se declaró a la señorita y la señorita le dijo, no, no quiero estar contigo. Y el jovencito, para no sentirse mal, se inventa argumentos y dice, pensándolo bien, esa chica no era tan bonita, ¿no? Qué bien que no me haya aceptado. Pensándolo bien, muy renegona, ¿no? Muy dominante. A buena hora que no me haya aceptado. Entonces, se inventa argumentos para sentirse mejor ante el rechazo de la señorita. Cuando en el fondo sí quería, ¿no? Sí quería estar con la señorita, porque si no, no se hubiera declarado. O sea, en el fondo sí deseábamos algo, pero como no nos ha salido como queríamos, nos inventamos, ¿verdad? Nos inventamos. Es como que a la primera clase nos presentamos muy tarde, ya no nos dejan entrar, y insistimos en entrar, igual no nos dejan entrar. Y de tanto insistir, como no nos dejan entrar, ya pues nos empezamos a argumentar, en este caso para sentirnos mejor, pensándolo bien, a la primera hora toca tal curso, ese tema ya me lo sé. O tal curso, ese curso es fácil, yo lo puedo leer. O sea, nos inventamos argumentos para sentirnos aliviados ante el rechazo de algo o de alguien. Cuando en el fondo sí deseábamos, porque si no, no hubiéramos intentado ingresar a esa clase. Este mecanismo de defensa ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos en varias oportunidades. En una de las tantas oportunidades preguntaron la racionalización comparándola con una fábula. No sé si has escuchado la fábula de la zorra y las uvas. Si has escuchado la fábula de la zorra y las uvas, en la pregunta de examen de admisión narraban, contaban esta fábula, ¿ya? Y luego preguntaban
con qué mecanismo de defensa se relaciona luego de contar, ¿no? De argumentar la fábula. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Algunos me dicen que sí se acuerdan. Consiste en que la zorrita estaba paseando por el parque, por el prado, hacía calor, bastante calor, y de pronto tenía sed. Y había encontrado pues un racimo de uvas colgado, pero estaba a una cierta altura. La zorra salta para alcanzar las uvas y no lo logra. Vuelve a saltar más alto para alcanzar las uvas, no logra alcanzarlos. Salta más alto para alcanzar las uvas y tampoco logra alcanzarlo. Entonces, de tanto saltar y saltar, como no logra alcanzar las uvas, empieza a decir, ya no quiero, pensándolo bien, están feas, pensándolo bien, están secas, no, ya no deseo. O sea, ¿qué mecanismo de defensa ha manifestado en esa fábula? La racionalización, porque en el fondo la zorrita sí quería las uvas. En el fondo sí deseaba, porque si no, no hubiera saltado tantas veces. Pero ¿en qué consiste este mecanismo? Cuando algo que queremos no nos sale, empezamos a usar argumentos, ¿no? Para calmarnos. Pensándolo bien, está horrible. Pensándolo bien, están feas. Pensándolo bien, están secas. O sea, nos inventamos esos argumentos para sentirnos mejor. Eso se llama racionalización. Por acá hay un mecanismo más, la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa que consiste en canalizar nuestros impulsos sexuales o canalizar nuestros impulsos agresivos hacia ciertas actividades que son aceptadas, como por ejemplo dedicarnos bastante a estudiar, dedicarnos bastante al trabajo, dedicarnos mucho al deporte o algún hobby o pasatiempo, o sea, hacer actividades socialmente aceptadas, porque tú sabes que el estudio, el trabajo, el deporte socialmente es aceptado, ¿no? Entonces consiste que hay personas que hacen estas actividades socialmente aceptadas para no pensar en conductas violentas o en deseos sexuales, para no pensar, para no tener, en este caso, tentación, vamos a llamarlo así, para no tener tentación, para no tener estas conductas sexuales o estas conductas agresivas. Así que mejor decidimos concentrarnos en un 100% en el trabajo. Decidimos concentrarnos en un 100% en el estudio. Profesora, estoy tan concentrado en el estudio que ni tiempo tengo para pensar en enamorada, en enamorado. Profesora, estoy tan concentrado en mi trabajo que ni tiempo tengo para pensar en otras cosas no importantes. Eso se llama sublimación. Desde el punto de vista freudiano, un artista, mira, acá tenemos un escultor, ¿no? Un artista, un escultor se sublima, decide dedicarse al arte de la escultura. Es más, mira, la escultura es de una mujer desnuda o semidesnuda. Entonces decide dedicarse a la escultura de mujeres desnudas o semidesnudas porque está canalizando, a través de esta obra de arte, está canalizando su impulso sexual. Si este artista no fuera escultor, de repente sería pues un exhibicionista, sería un acosador, para no tener deseos sexuales que son censurados, sancionados, porque los acosar no es bueno, ¿no? Hay cárcel incluso. Entonces, para no tener deseos o impulsos sexuales, ¿verdad? Censurados. Entonces, este artista decidió sublimarse, o sea, plasma en su obra de arte lo que inconscientemente desearía. Plasma en su obra de arte, ¿verdad? Lo que realmente desearía, ¿no? Ver a una mujer desnuda o semidesnuda. El arte sabemos que es admirado, el arte sabemos que es aplaudido, ¿verdad? O sea, el artista hace algo admirado por la sociedad, porque si no hiciera esto de acá, si no canalizara su conducta en el arte, de repente sería una persona, pues, exhibicionista, una persona acosadora. Entonces, desde el punto de vista freudiano, los artistas subliman sus impulsos sexuales a través de su obra de arte. Así que se dedica a pintar a mujeres desnudas o semidesnudas o a hacer escultura de mujeres desnudas o semidesnudas. ¿Ya?
Ese es en el caso del artista. Igual lo mismo sucede con un boxeador. Un boxeador también se sublima. Si el boxeador no fuera boxeador, ¿qué sería? Un sujeto violento, ¿no? Un sujeto agresivo. Desde el punto de vista freudiano, los boxeadores, los karatecas, principalmente los boxeadores, para no pensar en pegar, actuar, golpear, agredir a medio mundo, prefieren dedicarse a una actividad donde canalizan ese impulso violento o agresivo. Así que se dedican a boxear, porque el boxeo sí es admirado, es aplaudido. Es más, pedimos que le golpee más al contrincante. Pero si este jovencito no se dedicara al boxeo, entonces sería una persona muy violenta, inconscientemente sería una persona muy agresiva con los demás. Ha decidido canalizar ese comportamiento violento o agresivo en ese deporte que es el boxeo. ¿Listo? Esos son los mecanismos de defensa que utilizan nuestro yo, nuestro ego, al sentirnos atacados, presionados, con muchos conflictos. Al usar los mecanismos de defensa, supuestamente nos sentimos mejor, aliviados, sin neurosis, sin histeria, ¿verdad? Ahora sí, vamos a plasmar lo aprendido en las preguntas. Preguntita número 1, dice, Ricardo es una persona mentirosa y lisurienta con sus amigos. Probablemente presenta una fijación. ¿En qué etapa? A ver, las personas que les gusta insultar a cada rato, las personas que les gusta escupir a cada rato, hablar lisuras, es que la boca lo está usando para hablar lisuras. Mentir, es que la boca lo está usando para mentir de forma descarada, ¿verdad? Entonces, en la teoría freudiana, ¿en cuál de esas etapas habrá tenido conflictos? A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Muy bien. La cuarta alternativa, ¿no? Por supuesto, en la etapa oral. Ha tenido conflictos probablemente en la etapa oral. Así es, Yasuri, muy bien por tu respuesta. Granda, Alarcón, Ibáñez, Emily, cierto, la persona ha tenido problemas en la etapa oral. La respuesta en la pregunta número 1 sería la cuarta alternativa. Entonces, de pequeñito, este bebito disfrutaba pegado a la teta de la mamá, pero como lo han destetado, ha habido un conflicto con la libido, lo han destetado, y ahora producto del destete de grande, de joven, o bebe demasiado, o fuma demasiado, o come demasiado. ¿Qué más será? Actividades donde están involucradas la boca, ¿no? Escupe demasiado, insulta demasiado, muerde a cada rato, ¿verdad? O es una persona pues mentirosa, usa la boca para mentir, lisurienta, usa la boca solamente para que salga ajos y cebollas, ¿verdad? Por no decir otras palabras, ¿cierto? Muy bien, Vargas, la respuesta sería la cuarta alternativa. Preguntita número 2. Anota que la respuesta a la pregunta 1 es la letra D, o sea, la cuarta alternativa. Pregunta número 2 me dice, con respecto a la etapa fálica, la etapa fálica era la tercera etapa, donde los pequeñitos se tocaban sus genitales y aparecía el complejo de Edipo y aparecía el complejo de Electra. Esa es la etapa fálica, de 3 a 6 años. Me dice, con respecto a la etapa fálica, tenemos que indicar los enunciados incorrectos, ¿no? Lo incorrecto. A ver, ¿qué dice en la 1? Dice, las zonas erógenas, o sea, las zonas placenteras, ¿están compuestas por los órganos genitales? ¿Eso es verdadero o es falso? En la etapa fálica, las zonas erógenas están compuestas por los órganos genitales. Sí, ¿verdad? Eso es correcto, es verdadero. Los pequeñitos disfrutan tocándose sus genitales. Entonces sienten placer en esa zona erógena, los genitales. 1 sería verdadero. Muy bien, chicos, pues su respuesta 1 es verdadero. Si la 1 es verdadero, la 2, ¿qué sería? Dice, abarca de 1 a 3 años. La etapa fálica es de 1 a 3 años. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Granda. Muy bien, Emily. Muy bien, Ibáñez. Muy bien, Emily. Rosario.
Ibáñez Rosario. Cierto, ¿no? Es falso, ¿verdad? Es falso. La pregunta número 2, el enunciado 2 es falso porque no es de 1 a 3 años, es de 3 a 6. La etapa fálica es de 3 a 6. Entonces, la primera era verdadera, el segundo enunciado falso, y el tercero será verdadero o falso. En la etapa fálica se presenta el complejo de Edipo. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, por supuesto, jóvenes, verdadero. Los dos complejos se presentan ahí, ¿verdad? El complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, ya, así sería. Pero ojo, el primero es verdadero, el segundo es falso, el tercero es verdadero. Pero a mí no me están preguntando por los enunciados verdaderos, sino por cuál de todos es enunciado falso. El único que es falso, la 2, ¿no? Solamente la 2 era falso. Entonces, solamente 2, a ver, ¿dónde tenemos como clave? Solamente 2 en la alternativa C. En la pregunta 2, la alternativa C es la respuesta. En la 2, toma nota, la respuesta es la alternativa C. En la pregunta 2. En la pregunta 3, Rolando comenta con sus amigos que Fidel es una persona egoísta, cuando en realidad él es el que se comporta de esa manera. O sea, el egoísta es él, ¿no? Pero Rolando, o sea, en vez de aceptar que él es egoísta, en vez de aceptar, se fija su propio error, se fija en otra persona. Dice, Fidel es egoísta. Fidel es una persona egoísta, cuando en realidad el egoísta es él. Bueno, me dice, en el enunciado anterior, ¿qué mecanismo de defensa podemos observar en ese caso? A ver, si Rolando le comenta a sus amigos que Fidel es una persona egoísta, cuando el egoísta es él, ¿qué mecanismo de defensa habrá presentado? A ver, por acá me dicen Barquito. Tengo 3 respuestas a favor de Barquito. Y la respuesta es barco. Muy bien. Proyección. Segunda alternativa es la respuesta, proyección. Claro, proyección consiste en culpar, o sea, proyectar, tipo una película, ¿no? Cuando se proyecta una película. Culpar, proyectar de nuestros propios defectos, en vez de asumir nuestros propios defectos, le echamos la culpa a los demás. La proyección consiste en echar la culpa a los demás, ¿sí? Entonces, Rolando es el egoísta, pero dice, ¿qué egoísta es Fidel? ¿Verdad? La chismosa, la vecina chismosa número 1, criticando a las demás vecinas. Qué chismosas son las vecinas, ¿no? Todavía nos dice. Entonces, culpa a los demás de sus errores, culpa a los demás de sus defectos, o también le puede culpar de sus sentimientos. Acuérdate del jovencito que le dice a la señorita, mi amigo dice que tú le gustas. Mi amigo quiere salir contigo, o sea, le echa la culpa al amigo de sus sentimientos. Entonces, no solamente culpar de defectos o errores, sino también culpar de nuestros sentimientos. En lugar de admitirlo, echamos la culpa a los demás. Entonces, en la 3, proyección. En la 4, según Freud, el ideal del yo o el yo ideal, se encuentra en el agente mental denominado y la libido se encuentra en, bueno, acá está la pregunta 4, vamos a dar la respuesta. A ver, dice, según Freud, ¿dónde se encuentra el ideal del yo? Conocido también como yo ideal o ideal del yo. Es lo mismo. ¿Dónde se encuentra? En la parte buena de nuestra conciencia. ¿Y cuál es la parte buena de nuestra conciencia? El super yo. El super yo es la parte buena de nuestra conciencia. Acá también tenemos super yo, ¿no? En la alternativa C, en la alternativa A, me hablan del super yo. Entonces, el super yo, como está lleno de valores y virtudes, busca ese yo ideal, ese yo perfecto, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora le dice, ¿y la libido? ¿Dónde se encuentra la libido? La libido se va a encontrar en nuestro ello. En nuestro ello. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. La libido se encuentra en nuestro ello. Recuerda que el ello, oid, era el que se dejaba llevar por el principio del placer, quiere decir que buscaba su satisfacción,
El resto no le importaba porque era egoísta, infiel, todas las cosas malas que hemos hecho. Entonces ahí se localiza también la libido. La libido es una energía sexual que está presente en esta parte de nuestra conciencia, el ello. 4, entonces sale la alternativa A. 5. Los contenidos reprimidos. ¿Dónde se encuentran los contenidos reprimidos? Los contenidos reprimidos se encuentran mientras que los contenidos que emplean la atención para el aprendizaje se encuentran en. A ver, ¿dónde se encuentran los contenidos reprimidos? Todo lo reprimido se encuentra en el inconsciente. Todo lo reprimido se encuentra en el inconsciente. Recuerda que en el inconsciente tenemos nuestros deseos ocultos, nuestros deseos reprimidos, que no sabemos. El inconsciente era el tema principal de la teoría del psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, mientras que los deseos reprimidos están en el inconsciente, a ver qué dice, los contenidos empleados para, los contenidos que emplean la atención para el aprendizaje, bueno, cuando estamos atentos, estudiando, aprendiendo, tiene que ver con la parte consciente. La parte consciente es darnos cuenta, ¿verdad? Prestar atención, saber qué pasa, qué ocurre en estos momentos. Entonces, en la 5 sería la segunda alternativa. Anotamos. En la 5 sale la segunda alternativa. Muy bien, Ibáñez, muy bien, Granda, muy bien, Tomaya. Emily, ¿verdad? Muy bien por tu respuesta. Pasamos a la preguntita 6. Cuando una persona tiene comportamientos infantiles ante la exigencia de responsabilidad, busca inconscientemente afectivas, dice, busca inconscientemente necesidades afectivas, debe ser. Entonces se evidencia el mecanismo de defensa. ¿Cómo se llama, chicos, el mecanismo de defensa por la cual una persona se comporta como un niño? A veces, ¿no? A veces tenemos conductas infantiles. A veces nos ha sucedido que cuando algo no nos sale bien, tenemos conductas infantiles, ¿verdad? Y le decimos, no me junto contigo porque no nos ha invitado su gaseosa o porque no nos ha prestado su lapicero, ya no me junto contigo, ya ni me hables. Y le saca la lengua, ¿no? No me hables. Hace su pataleta, su berrinche, ¿no? Como los niñitos. Hay muchos adultos, muchos adolescentes que se comportan como niñitos para sentirse mejor. Ese mecanismo de defensa se llama, muy bien, Granda, se llama regresión. Ibáñez, Yasuri también me mencionaron la regresión, al igual que Emily. La regresión, ¿verdad? Segunda alternativa. En la pregunta 6, la regresión consiste en tener conductas infantiles, todo grandotes. Nosotros alguna vez nos hemos comportado como niños, ¿verdad? Haciendo nuestro berrinche, ¿cierto? Bueno, aunque también la regresión lo presentan los mismos niños. Por ejemplo, un niño de 8 años se supone que debe comportarse como alguien que tiene 8 años. Pero si un niño de 8 años se comporta de vez en cuando como si tuviera un añito, si un niño de 8 años se comporta de vez en cuando como si tuviera 2 añitos, también sería regresión, ¿no? Porque mira, tiene 8 años, pero está regresando a etapas anteriores, ¿ya? Quiere decir que en cualquier edad se puede presentar siempre y cuando tú te comportas como tus etapas anteriores. De ahí que viene el nombre de regresión. Regresión, regresar, retroceder a etapas anteriores, porque estás en la adolescencia, pero estás regresando a la infancia. O estás en la niñez, pero estás retrocediendo, regresando a la infancia. Este mecanismo de defensa también es típico de aquellos hermanitos, ¿ya? Que tienen 5, 6, 7 años y acaban de tener un nuevo hermanito. Cuando hay un recién nacido en la casa, todo el mundo le presta atención al recién nacido, ¿no? Ay, qué bonito, a ver, préstamelo, yo lo cargo, no, mejor yo primero, no, que yo lo dije. Entonces, cuando hay un recién nacido, todos están peleando por el recién nacido. Es más, todos le llevan regalos al recién nacido, al hermanito que recién nació. Mientras que a los otros hermanos
al que tiene 8 años, al que tiene 5 años, pobrecitos, ¿no? Ni caso lo hacen, abandonado en una esquina, nadie le hace cariño, nadie lo carga y nadie le ha traído ningún regalo. Entonces este pequeñito se siente mal, porque ahora el centro de atención es su hermanito, en cambio cuando él era hijo único, todos le prestaban atención a él. Entonces se siente mal, tiene 5 años, tiene 8 años, ejemplo, se siente mal. Entonces empieza a usar este mecanismo de defensa llamada regresión para no sentirse mal. De vez en cuando, este hermanito ya grandote empieza a comportarse como un bebito. En este caso, empieza a hablar como un bebito de vez en cuando, o la mamá le está cambiando, ya tiene 8 años, sabe cambiarse solo, pero se hace el que no sabe cambiarse, como si fuera un bebito. De vez en cuando hace su pataleta, su berrinche, o moja la cama como si fuera un bebito, ya tiene 8 años. Entonces está realizando la regresión como una forma de llamar la atención, ya que pasó a segundo plano el hermano mayor. En esos casos también, ¿ya? En esos casos también se presenta la regresión. Entonces, cuando retrocedemos a etapas anteriores o cuando tenemos conductas infantiles, como dice en la pregunta 6, que hemos dictado como clave la segunda, ¿no? Alternativa. En la 7, es correcto sobre la teoría psicosexual de Freud. A ver, ¿cuál de todas las alternativas es correcto? ¿Cuál será la alternativa correcta? Empezamos a partir del último, ¿les parece? Dice, el complejo de Edipo se vive en la etapa anal. Esto de acá es falso, ¿no? El complejo de Edipo es en la etapa fálica. Es falso. Esto sería entonces lo incorrecto. Me pide lo correcto, pero lo último es lo incorrecto. Incorrecto entonces. Luego acá dice, la fijación oral es expansiva y retentiva. No. Esto también sería incorrecto. Expansiva y retentiva no es la fijación oral, sino la fijación anal. Recuerda que en la etapa anal el niño juega a retener, ¿verdad? No quiere hacer, ¿no? Usa tu vasín. El pequeñito no quiere, ¿no? Juega a retener cuando la mamá le exige y le recontraexige. Entonces, esto de acá sería falso, no le corresponde a la etapa oral, sino a la etapa anal. Luego acá dice, llegar a la etapa genital significa madurez. Sí, la etapa genital es la última etapa. La etapa genital es la última etapa, es la etapa donde hay madurez sexual, ya que coincide con la pubertad y los óvulos, los espermatozoides, están aptos, están maduros para tener hijos. Obviamente no es la edad para tener hijos, pero sí el organismo está presentando una madurez sexual. Eso también es correcto. En cambio, la A dice, la libido se ubica siempre en una zona erógena. No necesariamente. No necesariamente la libido o energía sexual va a estar en una zona erógena. La libido también se encuentra en el ello. En el ello o it también se encuentra esta energía sexual. Entonces, falso sería la primera, ¿verdad? En la pregunta 7, falso sería la primera. La primera alternativa entonces, chicos. Ahora sí, pasamos a la pregunta 8. En la pregunta 8 te pide elegir el enunciado que es incorrecto. A ver, ¿cuál es incorrecto sobre la teoría del psicoanálisis? La teoría del psicoanálisis es una teoría de la personalidad, sí. Es una teoría de la personalidad, es un método psicológico, hemos dicho, y también hemos dicho que es una escuela. O sea, es correcto la A. Freud propuso una teoría del desarrollo psicosocial. No, esto sería lo incorrecto. Freud no propuso una teoría del desarrollo psicosocial, propuso una teoría del desarrollo psicosexual. O sea, en lugar de usar la palabra social, usó la palabra psicosexual. Es más, acuérdate, etapas psicosexuales, así se llamaba, ¿no? No se llamaba etapas psicosociales, no, se llamaba etapas psicosexuales. Su teoría toma en cuenta bastante el aspecto sexual, de ahí que usa la palabra líbido, la palabra zona erógena, porque está basada más en el aspecto sexual, no usa el aspecto social. El aspecto social le pertenece a otro investigador llamado Erikson. La teoría de Erik Erikson es otra teoría, chicos, la teoría de Erikson, puedes anotar si deseas.
La teoría de Erikson sí es una teoría psicosocial, pero la teoría de Freud no. La teoría de Freud no es psicosocial, es psicosexual. Entonces, esa sería la incorrecta. En la pregunta 8, la segunda alternativa es la incorrecta. ¿Todas las demás son correctas? Sí. Menciona el inconsciente en la teoría topográfica, sí. Topográfico es cuando divide o dibuja la mente en tres partes. Es un método de estudio, por supuesto, es un método de estudio, es un método terapéutico, el psicoanálisis. Entonces la 8, la respuesta es la segunda alternativa. Barco. En la 9, una joven que goza de buena salud está sentada en el asiento preferencial. Cuando sube una persona con un bebé en los brazos, mira a un señor que está distraído en el asiento común y le dice, señor, ¿se ha considerado? No ve a la pobre señora con su bebé, no se haga el distraído. En ese caso, ¿qué mecanismo de defensa observamos? A ver, ¿qué mecanismo de defensa observamos en ese caso? Analízalo. ¿Por cuál te animarías a marcar? A ver, algunos me dicen proyección. 2, tengo 2 a favor de proyección, cierto, ¿no? Sería proyección, ¿verdad? Muy bien, en la pregunta 9, la respuesta sería la segunda alternativa, proyección. ¿Por qué proyección? Porque se supone que este joven que goza de buena salud y está en el asiento preferencial, se supone que él debería darle el asiento, ¿verdad? Pero le echa la culpa al otro, ¿no? Oye tú, hey, señor usted, ¿no? ¿Por qué no le da el asiento? No se haga el distraído, o sea, en vez de que él le dé el asiento, le echa la culpa a la otra persona. ¿Y cuántas veces cuando has ido en el carro has visto ese caso, ¿no? De personas que deberían darle el asiento y le echa la culpa a los demás. Usted, ¿por qué no le da el asiento? Y en ese caso sería proyección, culpar a los demás. A ver, por ahí me consultan, profesora, ¿y por qué no puede ser represión? Recuerda que la represión es el olvido inconsciente. Cada vez que nos olvidamos, inconscientemente nos olvidamos pagar la cuenta, nos olvidamos la cita con el médico, cada vez que nos olvidamos de algo, ¿verdad? Nos olvidamos llamar a nuestra prima, es que en el fondo no queríamos, ¿verdad? Cada vez que nos olvidamos es represión. En este caso, ¿por qué no podría ser represión? Porque acá no hay olvido, al contrario, sí se acuerda, pero de forma descarada le echa la culpa al resto. Dice, no, oye tú, señor, usted, ¿verdad? A ver, vamos a volver a leer. Dice, una joven que goza de buena salud está sentada en el asiento preferencial y cuando sube una persona con su bebé en brazos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sube una persona con su bebé en brazos? O sea, ¿se ha olvidado? No, ¿no? Al contrario, cuando sube, mira a otro señor que está distraído y le echa la culpa a la otra persona. Si no le hubiera echado la culpa, quizás yo diría que es represión. Profesora, de repente se olvidó darle el asiento, ¿no? Puede ser. Pero eso hubiera sido siempre y cuando no le echa la culpa. Acá le está echando la culpa. Hey, señor, usted, le dice, ¿no? No vea a la pobre señora con su bebé. Vaya a dar el asiento, no se haga el distraído. Y todos los demás miramos con enojo, ¿no? Porque se supone que esta señorita es la que tiene buena salud. Ella debería darle el asiento y le está echando la culpa a los demás. Por eso te decía cuántas veces tú has estado en el carro y has visto ese caso de personas que en lugar de darle el asiento a la señora que está con su bebé, a lo demás le dicen, ¿no? Oye usted, de adelante, ¿por qué no le da el asiento? Entonces, y a veces el de adelante responde, ¿no? ¿Y por qué no le das tú? Entonces, echarle la culpa a los demás por algo que no hemos hecho se llama proyección, ¿ya? Proyección. Vuelvo a repetir, no sería represión, perdón, sería represión siempre y cuando no le hubiese echado la culpa. Si no le hubiese echado la culpa, ahí sí podría ser que marquemos represión. Pero como acá le está echando la culpa a los demás,
Le está echando la culpa a los demás. Uy, chicos, me equivoqué, por ejemplo, ¿no? La tiza tiene la culpa, me equivoqué, el lapicero tiene la culpa. O sea, yo le estoy echando la culpa al lapicero. Me equivoqué, tu compañero tiene la culpa, es que tu compañero me ha dictado mal, o sea, le estoy echando la culpa al compañero. Cuando yo busco un culpable, en lugar de aceptar mis propios errores, ahí sería proyección. ¿Listo? Pasamos a la preguntita última, que es la preguntita 10. Camila es una persona que siempre culpa de sus fracasos a otras personas. Muy bien, si has respondido la pregunta 9, entonces vas a poder responder la pregunta 10. Si Camila siempre anda echándole la culpa de sus fracasos a los demás, ¿cómo se llama ese mecanismo de defensa que consiste en culpar a los demás de nuestros errores, culpar a los demás de nuestros fracasos, culpar a los demás de nuestros defectos? Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿no? Proyección. Camila tiene el mecanismo de defensa llamada proyección. Le echa la culpa a los demás. Algo no le sale bien, ¿ya ves? ¿Por qué te equivocas? Entonces, siempre es de sabios aceptar nuestros errores, pero en el caso de la proyección le echa la culpa a los demás. ¿Verdad? Los demás son los culpables. La vecina chismosa, acuérdate, ¿no? Echándole la culpa a los demás. ¡Qué chismosa! No tiene nada que hacer. Uy, a mí no me gusta eso de la chismosería no me gusta. Entonces la vecina chismosa número 1, criticando, ¿no? A los demás. ¿Verdad? Listo, chicos. Ahora sí, ¿se entiende? Listo, proyección. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tuviesen? ¿Consultas? Si todo está ok, también me responde que está ok para poder yo también irme tranquilita de que se haya entendido. Muy bien, entonces al parecer todo está claro, me dicen por aquí. Gracias chicos por su atención. Ya, muchas gracias. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, Rosario. Chao, Yasuri. Cuídate también. Hasta luego, Emily. Hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos. Cuídense.